Santiago de los Caballeros es conocido por su cultura, su comercio y por ser una de las ciudades más importantes de la República Dominicana. Pero como ocurre en otros lugares, la delincuencia siempre ha marcado estas grandes ciudades. Hoy vamos a hablarte de las 5 bandas que marcaron la historia criminal de Santiago de los Caballeros. Quédate con nosotros hasta el final del video para que puedas conocer la historia de cada una de estas bandas que operaban en la ciudad y de qué manera fueron saliendo de la palestra pública. Número 1. Los Meneitos. Para entender la historia de los Meneitos tenemos que viajar hasta mediados de la década del año 2000. En julio del 2005 se publicó un reportaje sobre una banda que estaba causando preocupación en Santiago y en pueblos cercanos. Lo sorprendente no era solamente la cantidad de robos que se le atribuían. Lo verdaderamente llamativo era la edad de algunos de sus integrantes. Según el periódico, el grupo estaba compuesto por menores de aproximadamente 7, 8, 10 y 12 años de edad. Incluso se reportó que un niño de apenas 8 años era considerado quien daba las instrucciones dentro del grupo. La banda se convirtió en un problema especialmente para comerciantes del centro de Santiago. Las autoridades llegaron a detener a sus integrantes en varias ocasiones mientras supuestamente cometían robos. Pero había un grave problema. Debido a que eran menores de edad, después de pasar por las autoridades correspondientes, algunos terminaban regresando con sus familiares. La situación llegó a tal punto que se convirtió en un tema de preocupación pública. Pero no te preocupes, que la historia de los Meneitos no termina allí. Años después, el nombre de la banda todavía aparecía en los informes policiales. En 2012, la policía informó el apresamiento de 5 supuestos integrantes de la banda, incluyendo a Daniel Sosa García, conocido como El Gordo, que era señalado como el cabecilla de esta banda. Según el informe policial publicado por Listín Diario, al grupo se le ocupó un arma de fabricación casera y una pistola de juguete, señores. Y en el 2013 se informó que otro supuesto integrante de los Meneitos, Erickson de Jesús García, alias Peculín, murió durante un supuesto intercambio de disparos con agentes policiales. La historia de los Meneitos demuestra algo preocupante. Una pandilla que comenzó asociada principalmente con menores, terminó apareciendo años después, relacionada con hechos mucho más graves. Y con el paso del tiempo, aquella estructura terminó desapareciendo. Y continuamos con la historia de la segunda banda más atemorizante de esa época. La banda llamada Los Vaqueros. Nuestra segunda historia nos lleva a otros sectores de Santiago. A finales de la década del 2000, una banda conocida como Los Vaqueros era señalada, señores, por las autoridades por robos de radios, de vehículos y atracos a establecimientos comerciales. Según un reporte publicado por Diario Libre, el grupo tenía aproximadamente 5 menores y estaba dirigido por un joven de 23 años identificado solamente como Milciades. Sus principales zonas de operación estaban ubicadas entre Nivaje, La Sursa y los alrededores de la Pucamaima. Es decir, no estamos hablando de un simple grupo que actuaba en puntos aislados. Vamos a mostrarte acá algunas de las zonas donde ellos tenían presencia, porque tenían presencia en diferentes sectores de la ciudad. Aquí estamos mostrando uno de ellos. En junio de aquel año, 2 jóvenes fueron vinculados y apresados por un asalto a un comerciante en Nivaje. También se la pasaban en la zona de Cerro Hermoso. Sin embargo, por su condición de menores de edad, estos fueron puestos en libertad por el sistema de justicia juvenil. Los Vaqueros representan otra etapa de la delincuencia juvenil de Santiago de los Caballeros, y aunque su nombre dejó de aparecer con el tiempo, su historia quedó registrada en los periódicos de la época. Ahora vamos a pasar con la tercera banda, Los Cadenas. La banda de Los Cadenas, señores. En abril del año 2025, la Policía Nacional anunció que había desarticulado esta organización después de varios asaltos. Según la institución, los hechos ocurrieron principalmente entre el 19 y el 21 de abril. Entre los detenidos estaba José Mejía Pérez, alias Dailín, y Estelvi de Jesús Carela Ledesma, conocido como el Transportador. Las autoridades también identificaron a otros supuestos integrantes. Uno de ellos era Joel Rodríguez, alias Papitín La Rabia. Fue uno de los casos que puso al grupo en el radar, pues fue un asalto que ejecutaron en un supermercado
en Palmar Arriba, en Villa González, aunque aún también este grupo delictivo se la pasaba por la zona de Villa Olga, haciendo de las suyas en estos sectores. Los asaltantes, según la policía, llegaron armados y encapuchados y robaron prendas alrededor de 70.000 pesos dominicanos. Las cámaras de seguridad posteriormente captaron el hecho y las imágenes circularon ampliamente por las redes sociales. La policía informó posteriormente que otro supuesto integrante, Ángel Rafael Chipero o Chipa, murió durante un supuesto enfrentamiento con agentes en Santiago de los Caballeros. Detenciones, persecuciones y muerte de algunos de sus supuestos integrantes terminaron provocando la desarticulación de esta peligrosa banda. Vale acotar que hubo otro caso ocurrido en el sector La Joya, donde las autoridades señalaron que un joven fue herido de bala en las piernas durante el despojo de una cadena de oro. Otra banda más que termina desarticulada por los cuerpos policiales de Santiago de los Caballeros. Triste final para estos jóvenes que creen que la delincuencia lo es todo en la vida, pero no han entendido que la vida es una sola y hay que saberla llevar de la mejor manera posible. Ahora caemos, señores, en la cuarta banda más peligrosa, los Rayo McQueen Gris. En septiembre del 2024, la Policía Nacional informó el apresamiento de 6 hombres que supuestamente pertenecían a esta peligrosa organización, la cual contaba con grandes viviendas que tenían rentadas para poder cometer sus hechos delictivos, apartamentos también de lujo, donde ellos se enconchaban o se reunían para poder planificar sus atracos. Entre ellos estaba Joan Javier Santana Pichardo, señalado por las autoridades como el supuesto cabecilla. El caso que llevó a la captura de estos delincuentes fue un asalto ocurrido en una entidad bancaria de la ciudad. Según las autoridades, cuando los agarraron a estos delincuentes, se robaron 2.86 millones de pesos dominicanos, señores. La investigación permitió recuperar más de 1 millón de pesos, además de armas, cargadores, pasamontañas y vehículos. Durante la persecución, nos comentan, según la policía, que lograron apresarlos en un lugar distante a Santiago de los Caballeros. Pero lo que hace interesante esta historia es que, según las investigaciones policiales, el grupo no habría actuado solamente en un solo lugar. Los investigadores lo relacionaron con otros asaltos en sectores de Santiago y también en municipios cercanos como el que estamos mostrando acá en el video. Finalmente, con el apresamiento de sus principales integrantes, aquella estructura quedó desarticulada y así terminó una de las historias de las bandas más llamativas reportadas recientemente en Santiago de los Caballeros por este gran atraco que hizo esta banda delictiva. Ahora pasamos a la quinta banda, la banda del Hoyo de Bartola. Esta organización apareció en diferentes investigaciones policiales relacionadas con hechos violentos en Santiago de los Caballeros. Uno de los casos que le dio mayor notoriedad a esta banda fue el asalto que le hicieron al artista urbano Crazy Design. La policía llegó a identificar a varios de sus integrantes como parte de una estructura criminal considerada peligrosa. En noviembre del 2023, 2 supuestos miembros, Renny Manuel Núñez alias Quiro y Ángelo Uriel Jorge Santana alias La Para, murieron durante un enfrentamiento policial con agentes en La Noriega. La policía los relacionó con varios hechos delictivos, incluyendo el asalto al artista y otros establecimientos. Y al igual que otras bandas que hemos mencionado, el nombre terminó desapareciendo por completo de la palestra pública como organización activa. 5 nombres, 5 historias, pero detrás de cada una de ellas hay algo mucho más importante que los atracos, las armas o las persecuciones. Hay víctimas, hay familias afectadas y también hay jóvenes que terminaron entrando muy temprano en un mundo del cual más nunca pudieron salir. Los Meneitos, los Vaqueros, los Rayo McQueen Gris, los Cadenas y la banda del Hoyo de Bartola, todas pertenecen a épocas diferentes y tuvieron características distintas. Con el tiempo sus integrantes fueron apresados, procesados y murieron en circunstancias violentas. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Recuerdas alguna otra banda de Santiago que haya sido famosa en tu sector y que ya no exista? Déjamelo en los comentarios, porque quizás hagamos una segunda parte de estas bandas que doblaron la curva, pero no supieron cómo llevar el carrito. Suscríbete.